Buenas tardes a todos, a todo el público de YouTube en este caso, y todas las plataformas digitales. Mi nombre es Jorge Gala González, el que le está hablando y el que está grabando en estos momentos. No voy a aparecer en en el primer video de este ciclo de clases de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Y vamos a comenzar con una temática importante dentro de la historia universal, que es la Edad Media y su trascendencia dentro de la historia europea particularmente. Nos focalizamos en sí en tres objetivos esenciales. Primero que todo es el situar, contextualizar en este caso el marco temporal, que es el tiempo que comienza esta edad, y el marco espacial o territorial de esta edad moderna. Posteriormente lo vamos a ver focalizado en las clases, los posteriores data, PPT. Desarrollar en plenitud las principales características de los procesos y acontecimientos que hicieron que la Edad Media fuera una época de trascendencia para todos los aspectos de la vida humana. Puede ser político, económico, social y cultural respectivamente. También nos focalizamos en grandes personajes e inventos que dejaron un gran legado, tales como, por ejemplo, como lo de Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Cristóbal Colón, Leonardo da Vinci, Dante Ameghino, Giovanni Boccaccio, diversos personajes. Bueno, vamos a comenzar con la clase. Esto va a ser en marcos generales, por si acaso. Este es el marco temporal de la Edad Media, que comienza en 1456, 1453, con la caída del Imperio Romano en Oriente, a manos de los turcos otomanos, particularmente el 29 de mayo de 1453. Cae lo que es la Edad Media y empieza el proceso de la Edad Moderna, y termina con el inicio del proceso de la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla, con el proceso de Revolución Francesa. Hay diferentes conceptos dentro del marco temporal, por ejemplo el humanismo, el renacimiento, el racionalismo científico, las diversas exploraciones geográficas que realizaron en este caso España. El primer viaje que hizo Cristóbal Colón en 1492 lo hizo con dinero de los Reyes Católicos. Posteriormente fue financiado por privados las otras expediciones de España y Portugal en el caso del descubrimiento, o en el caso conquista de África. La reforma, en este caso protestante, liderada por Martín Lutero, en este caso en 1517, y la contrarreforma hecha por la Iglesia Católica, hecha en el año 1534. También existieron las monarquías nacionales tales como el Sacro Imperio Romano Germánico, el reino español, el reino portugués, español, el reino de Inglaterra, el reino de Francia, también los reinos eslavos, en este caso el Principado de Moscú, el Principado de Lituania, también los principados de los países nórdicos, escandinavos, tales como el reino de Noruega, el reino de Dinamarca, y también en este caso el Imperio Otomano, y también en este caso el reino de Italia, o en este caso ciudades en particular como Florencia y Venecia, que estaban dentro de este mapa. Este es el marco especial, como ustedes lo ven. Por ejemplo, vemos focalizados los diversos reinos, en este caso los reinos de los países escandinavos, tales como de Noruega, Suecia, Dinamarca. Acá los países de Europa, no los países, perdón, disculpen, me estoy descontextualizando. Los países, los reinos o los principados de Europa del Este, en este caso el Principado de Moscú, Lituania, Polonia, Hungría, etcétera, etcétera. Acá está el Sacro Imperio Romano Germánico, acá está el reino de Francia, acá están las posiciones por ambas monarquías, en este caso la monarquía de Carlos V y la monarquía de Felipe II, que es el rey en este caso de Portugal. También en este caso Carlos V es el rey del Sacro Imperio Romano Germánico,
que pertenecía a la dinastía de los Habsburgo, y también estaba la dinastía de los Borbones en este caso. Existieron también rebeliones, en este caso en el Flanders, que es la costa de la actual Holanda, Alemania, se ubica Bélgica también, etc. Los principales enfoques establecidos son el arte, caracterizado por ejemplo por esa obra arquitectónica estable como la Capilla Sixtina. También la religión, por ejemplo la Reforma protestante ya mencionada, hecha por Martín Lutero en este caso, y también la Contrarreforma hecha por la Iglesia Católica. El aspecto político, o sea, cómo cambia el panorama, en este caso las monarquías absolutas, se caracterizan por tener un poder preponderante dentro de este periodo. El aspecto científico, también el aspecto social, en donde nace una nueva clase, en este caso que es los burgueses, que son la clase que tiene el poder económico, el dinero, pero no tienen derechos políticos suficientes para decidir aspectos relevantes, tales aspectos de leyes o normativas que solamente la decidía el reinado, los reyes en este caso, las monarquías. Pero ellos tenían el poder económico, por eso es un aspecto social relevante. Y la economía, en donde se caracteriza por el cambio de la producción feudal, que era solamente ligada a la tierra, al concepto de autarquía, o sea, el autosustento, y cambia un proceso más, digamos, industrializado de los productos. O sea, se ve las primeras nociones del capitalismo, más que nada. Y el aspecto territorial son las expediciones geográficas que realizan, en este caso, España y Portugal respectivamente, a América y África. Disculpe por el aspecto más general, por eso estamos empezando con estas nociones y con esto clase piloto. Los enfoques artísticos se caracterizan por una etapa muy reconocida por la historia, que es el Renacimiento, que es el arte, la literatura. El arte en este caso se ve focalizada en la imagen de la Gioconda o Mona Lisa, un dibujo, disculpen por los conceptos, un cuadro hecho por Leonardo da Vinci, la literatura, el libro de Carameón de Giovanni Boccaccio, que fue el primer libro erótico de la historia en este caso de la Edad Moderna, y fue un libro prohibido por la Iglesia Católica hasta muy llegado al siglo XX, 1980, de la década de los 80. La arquitectura, por ejemplo, vemos la Capilla Sixtina, también ciudades renacentistas como Florencia, Venecia, y la pintura vemos y las esculturas tales como, por ejemplo, Miguel Ángel, las pinturas de Miguel Ángel, etc. El arte renacentista tuvo un fondo muy humanista, o sea, en este periodo de la Edad Moderna se caracterizó por tener enfocado al hombre como centro del universo, o sea, una visión antropocentrista. El humanismo, lo voy a leer textualmente, es un movimiento intelectual que se expandió en Europa a partir del siglo XV y se caracterizaba por la nueva forma de pensar, de confiar en el ser humano, su razón, y que cultiven todas sus formas de sabiduría. O sea, este es el Viturbio de Leonardo da Vinci, la forma de pensar del hombre. O sea, por eso fue una visión antropocentrista durante la Edad Moderna. El Renacimiento, lo voy a leer textual, es un movimiento cultural centrado en las artes, y a las artes como principal característica, y estaba volver a los elementos de la cultura clásica, o sea, rescatar el arte greco-romano en este caso. Greco-romano. Los grandes exponentes de este movimiento cultural fueron Dante Alighiero, que escribió la Divina Comedia, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Leonardo da Vinci, Tomás Moro, que escribió el libro llamado Utopía, que es el primer bosquejo del origen social, o que saca en este caso después en el siglo XVIII Karl Marx, y por último Miguel Ángel, que realizó esta obra que se llama
Y los principales centros que se movía este movimiento cultural eran Venecia, Génova y Roma. La parte particularmente, y Florencia, que faltaba, la parte sur de Italia. Los enfoques territoriales y políticos se caracterizan por dos aspectos fundamentales: el territorial y el político. El territorial tiene tres ejes. Primero, la expansión territorial de parte de los ibéricos, en este caso Portugal y España. Las batallas de los diversos reinos para tener territorio y tener poder político dentro del concepto europeo, del periodo en este caso, y también dada los espacios de interés político-religioso. Lo político es un sistema basado en el linaje, particularmente la monarquía, que tenía el poder, en este caso, sanguíneo, el poder del reinado, de las dinastías que existieron, que son dos en este caso, las dos principales e importantes, que son la dinastía de los Habsburgo y la dinastía de los Borbones. Por eso la burguesía exigía derechos políticos, porque ellos no tenían muchos derechos, y eso renace en la Revolución Francesa. La burguesía ha sido parte de los grandes cambios estructurales de estos periodos, porque la burguesía tiene el poder económico, pero no tiene el poder político. En cambio, la monarquía sí tiene ese poder político. La iglesia también es un sistema político, también un sistema complejo, en donde se caracteriza por tener un gran movimiento, una gran masa de feligreses que creen sus doctrinas, pero se quebró esto en 1517, cuando Martín Lutero, disculpen por el nombre, él lo que hace es la reforma protestante, que su principal eje es la salvación. La fe es parte de la salvación. Las características sociales y económicas. Bueno, las sociales es una sociedad totalmente desigual. O sea, acordémonos que la Edad Media, la Edad Moderna, el desarrollo de la vida se realizaba en este caso en el campo, pero durante la Edad Moderna se fortaleció la ciudad como tal. Un pueblo con pésimas condiciones de salubridad, o sea, no había alcantarillado, no había, no había un concepto de educación. Por eso existen altos índices de analfabetismo, y a la élite, en este caso a la monarquía y a la iglesia, le convenía tener a una sociedad totalmente paupérrima y en pésimas condiciones, porque así no se resaltaban o no resurgían contra ellos. Y la económica, el surgimiento de una nueva clase económica, que es la burguesía, ya lo mencioné anteriormente lo que significaba, las características basadas en la agricultura y la ganadería, y ampliaron sus bases económicas en el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Es el sistema económico basado en metales preciosos. Las características también religiosas y científicas. Las religiosas iniciaron un dominio más de interés en tener el poder, en vez de fortalecer su fe en los feligreses, y por eso Martín Lutero lo que realiza es enfocar la fe a los feligreses en sí, y no enfocarse en el poder. En cambio, la Iglesia Católica se enfoca mucho en el poder político. Por eso algunos en ese periodo, los papas iban a las batallas incluso. La decadencia moral y valórica de la Iglesia Católica, o sea, las prácticas que tenía la Iglesia Católica que no conllevaban con su doctrina, hicieron caer y hicieron resurgir nuevos liderazgos, tales como de Martín Lutero, en este caso Eduardo VII en Inglaterra, etc. Las nuevas tendencias religiosas. El cambio de visión del mundo, desde la Edad Media teocentrista a la etapa de la Edad Moderna antropocentrista. Búsquedas a interrogantes infinitas, o sea, el origen de la Tierra, o sea, si la Tierra es redonda. Por eso Cristóbal Colón hizo estos viajes de expedición, y también se ponía la duda la verdad de la religión. O sea, durante esta etapa existieron muchas teorías, muchas verdades, porque era antropocentrista, porque el hombre era el pensante en esa época.
Bueno, eso ha sido mi clase y voy a justificar por qué hubo dificultades. Primero que todo, grabé en 3 oportunidades esta clase, pero el problema es que el almacenamiento de mi celular no daba abasto. Entonces tuve que sacar algunos programas y comprar una memoria de SSD para que soportara los minutos de estas clases. Estamos comenzando con estos programas piloto, porque son clases piloto, primero que todo, no son clases, se ha hecho una pauta, pero estamos comenzando porque el aspecto logístico no tenemos todavía todas las herramientas para realizar una clase sin interrupciones, eh, sin dificultades. Igual pido las excusas correspondientes porque me desenfoqué a veces en algunos casos, en algún contenido, etcétera, etcétera. Y muchas gracias, le agradezco por su atención.